Efesios, capítulo 6, versículos 1 al 4. Dice el mensaje de esta mañana, lleva por título Criando a los hijos del pacto. Y en la epístola dice así: Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos permites acercarnos a tu palabra, Señor. Porque sabemos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz y es más cortante, Señor, que espada de dos filos, que puede penetrar profundamente, Señor, en nosotros. Te damos gracias, Señor, porque la Escritura nos lee a nosotros cuando la leemos. La Escritura nos dice quiénes somos y cuán necesitados estamos de ti. Te pido, Señor, que esta Escritura que ha sido inspirada, Señor, para corregir, enseñar, para instruir, Señor, cumpla su propósito hoy en nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Yo los quiero invitar, si alguien puede apagar las luces de aquí adelante, los quiero invitar a ver una escena de una película. La película es Gladiador, y es la escena específicamente donde Cómodo asesina a su padre, el emperador Marco Aurelio. ¿Estás dispuesto a cumplir tu obligación para con Roma? Sí, padre. No vas a ser emperador. ¿Qué hombre mayor y más sabio ocupará mi lugar? Mis poderes pasarán a Máximo. Le serán confiados hasta que el Senado esté preparado para volver a gobernar. Roma será una república de nuevo. Máximo. Sí. Mi decisión te decepciona. Una vez me escribiste enumerando las 4 grandes virtudes: sabiduría, justicia, fortaleza y templanza. Constaté que no tenía ninguna de ellas. Sin embargo, poseo otras virtudes. Ambición. Se convierte en virtud si nos conduce al éxito. Ingenio. Valor. Tal vez no en el campo de batalla, pero hay muchas formas de valor. Devoción. A mi familia. Y a ti. Ninguna de mis virtudes figuraban en tu lista. Incluso parecía que no me desearas como hijo. Oh, Cómodo. Vas demasiado lejos. Escudriño el rostro de los dioses, buscando el modo de complacerte, de llenarte de orgullo. Una palabra amable, un fuerte abrazo, tus brazos apretándome con fuerza contra tu pecho. Habrían sido como tener el sol en mi corazón 1000 años. ¿Qué hay en mí que tanto odias? Cómodo. Lo único que siempre quise fue estar a tu altura. César. Padre. Cómodo. Tus defectos como hijo son mi fracaso como padre.
porque tú me amases. La escena que acabamos de ver, yo diría que es una de las escenas más impactantes y más impresionantes y emotivas de una conversación de un padre con un hijo. Vemos allí un relato de esta relación tremendamente dañina para el hijo. ¿Por qué quise mostrar yo esta escena? Porque nos muestra de qué manera es impactante, de qué manera es cómo una relación paternal puede afectar de manera tan profunda a los hijos. En este caso es una transformación hacia la maldad, una transformación hacia esta profundo odio, o más bien dicho, profundo dolor que produjo en el hijo la relación paternal. Pero no solamente esto puede producir la relación de padres e hijos. Es tan potente que puede ser una relación profundamente transformadora. Y vamos a considerar qué es lo que la Escritura hoy día nos dice respecto de esta relación de padres e hijos. Primero, el texto bíblico nos está hablando sobre la relación de padres e hijos. Y nos está diciendo: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. La razón que el apóstol Pablo está poniendo para los hijos es que es justicia. Es justo que los hijos obedezcan a los papás. No hay nada de injusticia, como habitualmente los jóvenes o los adolescentes, más bien dicho, habitualmente reclaman de las órdenes o instrucciones que le dan sus padres. No es injusto, sino que es justo. La razón de obedecer es porque al Señor le agrada. Hay un texto paralelo en otra epístola de Pablo, en Colosenses 3:20, donde dice: hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. La voluntad de Dios es que tengamos hijos obedientes. La voluntad de Dios es que seamos hijos obedientes. Eso es lo que Dios ha expresado para nuestra vida. Lo justo significa lo que está de acuerdo a la ley. Y en este caso, ¿qué ley es? La ley divina. El hecho de que vivamos por gracia no significa que podamos prescindir de los preceptos divinos. No significa que no hay nada por hacer ya, sino que vivir por gracia es hacer tantas cosas que sin gracia era imposible que hiciéramos. Cuando hace algunos domingos prediqué sobre el paso del Mar Rojo, vimos que ellos fueron liberados de la esclavitud para luego ser llevados al monte Sinaí, donde iba a ser entregada la ley. Eso significa que hemos sido liberados del pecado, liberados de la condenación, liberados del peso de la ley, de la condenación de la ley. ¿Para qué? Para ser llevados a la ley y poder cumplir esa ley por gracia. No para agradar a Dios, no para salvarnos, no, sino en un acto de profundo amor por el Dios que nos ha liberado de nuestro Egipto.
Entonces, cuando hablamos de hijos obedeciendo a padres, estamos hablando de que los padres deben criar hijos obedientes. Los padres debemos criar hijos obedientes. Y más adelante nos va a decir cómo se crían hijos obedientes. El que los hijos tuvieran que obedecer a los padres era un hecho establecido en la sociedad. Sin embargo, para Pablo se trataba de algo justo por su relación con Cristo. En la sociedad grecolatina no era ninguna novedad decir: hijos, obedezcan a sus padres. Pero el apóstol Pablo dice cosas interesantes. Dice: obedezcan a sus padres en el Señor. ¿Y por qué esto es justo? No simplemente porque hay que obedecer. Da razones. ¿Por qué? Porque tiene una relación con Cristo. Por lo tanto, al tener hijos obedientes. ¿Cómo criamos hijos obedientes? Criamos hijos obedientes cuando mostramos a Cristo en nuestra vida. Y cuando le presentamos a Cristo a nuestros hijos. Tanto en palabras como en hechos. Como en estilo de vida. Presentamos a nuestros hijos a Cristo. Así vive o así obra Cristo en la vida del papá y en la vida de la mamá. Los hijos van a entender plenamente esa justicia cuando nosotros somos padres cristianos, somos padres creyentes, mostrando a Cristo. Por lo tanto, la obediencia no es la mera autoridad paterna. Los hijos obedecen en el Señor. Por lo tanto, la actitud correcta del hijo al obedecer a sus padres debe ser, por tanto, la siguiente: yo debo obedecer a mis papás porque el Señor me lo pide. Lo que Él dice es justo por la sencilla razón de que lo dice Él. No puede decir nada injusto Dios. Es Él quien determina lo que es justo y lo que no lo es. Es por lo tanto cuando obedezco a mis padres, estoy obedeciendo y agradando al Señor. Muestre esta obediencia y este precepto de obediencia a sus hijos con su vida. Muchas veces nosotros sembramos para nuestra propia condenación. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros estamos pidiendo a nuestros hijos que sean hijos obedientes en el Señor o que se relacionen en una relación de honra en cuanto padre e hijo, lo que debemos vivir también nosotros como padres es tener una relación de honra y respeto también con nuestros propios padres. Los que tenemos los padres vivos aún, tenemos la oportunidad de dar ejemplo. Si yo me relaciono mal con mi papá, con mi mamá, lo más probable es que mis hijos reproduzcan este estilo de relación en el futuro conmigo mismo. Por lo tanto, cuando yo me relaciono bien con mis progenitores, lo que estoy haciendo en definitiva es sembrar para una buena relación con mis propios hijos. Los hijos respetuosos también, como decíamos, honran al papá y a la mamá. El apóstol hace referencia al 5º mandamiento para reforzar la exhortación a los hijos de la comunidad de Efesios. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Pablo sabía que en la reunión cristiana, cuando se leyera esta carta, iban a estar también presentes todos los hijos del pacto, todos los hijos de los creyentes. Nosotros hemos hecho una modificación al respecto, como iglesia más contemporánea, como iglesia más relevante, que a nuestros hijos los sacamos de una parte del culto para que reciban una instrucción apropiada para su edad. Pero la palabra y la exhortación de la palabra no solo se da en el momento de la predicación de la palabra de Dios,
sino también en el momento del llamado a la adoración, en el llamado a la confesión. Haga usted como padre partícipe a su hijo del culto. Intente de manera sabia, desde tierna edad, que el hijo ponga atención a lo que está sucediendo en el culto. Yo recuerdo cultos, y probablemente los que no hemos criado en la iglesia, recuerdan cultos donde jugábamos con autitos debajo de la banca, ¿cierto? O recordamos esos lateros, sermones de domingo en la tarde e interminables himnos fome con armonio. ¿No se acuerdan, no? Yo estoy hablando. Era una cosa complicada para los niños. Pero ¿saben qué? Yo recuerdo mi sensación allí. Pero recuerdo que posteriormente me enseñó qué era el culto a Dios. Me enseñó a ver una comunidad adorando a Dios por cuestiones que a mí no me interesaban, porque era muy chico, pero veía gente agradecida, veía gente cantando, veía gente leyendo la Escritura. El haber escuchado tantos sermones me permitió a mí, a la tierna edad de 12 años, por una cuestión muy particular que no voy a comentar ahora, predicar mi primer sermón. 12 años. María, que no era capaz socialmente de entrar a la sinagoga, no podía entrar a la sinagoga, sino que ella escuchaba desde afuera la lectura de la palabra de Dios cada sábado. Ella cantó, oró un maravilloso himno titulado tradicionalmente como el Magnificat, allí en Lucas capítulo 1, donde María comienza sus palabras diciendo: mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se regocija en el Dios de mi salvación. Vea cuáles son las referencias. Son referencias a los salmos, son referencias a Samuel, a cantidad de libros del Antiguo Testamento. ¿Saben cuántos años tenía María probablemente cuando dijo este canto de alabanza? 15 años. 15 años. Cuán importante es que nuestros hijos participen del culto a Dios. Cuán importante es que ellos sepan lo que es rendir culto a Dios. Con respeto, con solemnidad. Estamos delante del Señor. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la asamblea cuando Dios está delante? Calle delante de Él, los creyentes, toda la tierra. Toda la tierra. Es porque Dios está presente, es porque cuán importante es. Nuestra comunidad es una comunidad informal, ¿cierto? Valoramos las relaciones informales, el ambiente de informalidad. Y ustedes lo pueden ver en varias cosas, ¿cierto? Pero no somos una comunidad irreverente. Porque una cosa es ser informal y otra cosa es ser irrespetuoso. Honra a tu padre y a tu madre. Honrar al papá y a la mamá significa más que obedecer. Significa que esa obediencia va más allá que el sentido externo de obedecer. ¿Cuántos no le obedecimos al papá y a la mamá en nuestra infancia? Y algunos que todavía están obedeciendo, y todos estamos honrando eso de los labios para afuera. ¿Sí? Voy a hacerlo, ¿ok? Voy a obedecer. Quiero que te quedes en tu pieza. ¿Sí? Voy a quedar en mi pieza, pero no voy a reflexionar en nada de lo que me pasó, nada. Voy a ponerme a escuchar música, voy a hacer cualquier cosa, pero no lo voy a hacer. ¿Quiere que reflexione? No voy a reflexionar en nada. ¿Ok?
Que se pudra mi papá y mi mamá. Que se mueran. ¡Wow! Todos han dicho alguna vez algo así. Lo que no expresa ningún tipo de honra por el papá y la mamá. Obedecer es, honrar es obedecer con el corazón, con una actitud del corazón. Hijos presentes, honremos al papá y a la mamá. No meramente, ya tengo que llamar a la vieja porque si no me va a cobrar sentimientos cuando la llame de nuevo, así que mejor la llamo. No, sino que realmente sea con la actitud lleno el corazón de que hoy voy a visitar a mi mamá, voy a visitar a mi papá, o los más jóvenes, voy a obedecer a mi papá, voy a obedecer a mi mamá, porque esto es justo, porque Dios me lo pide, y además de eso hay una recompensa. El requerimiento no es solamente obedecer, sino honrar. Toda obediencia egoísta, de mal agrado, bajo el terror, debe ser descartada en el acto. Honrar implica amar, estimar altamente y mostrar un espíritu de respeto y consideración. Este honor debe ser hacia ambos padres, puesto que en lo que al hijo se refiere, son de igual autoridad. Honra a tu padre y a tu madre, de igual autoridad. Honrar al papá y a la mamá. Y los papás, nuestros papás, hablando nosotros que estamos como en una edad media, en general todos, nuestros papás, yo creo que se contentan con pequeños actos. Pequeños actos. Hagamos pequeños actos de honra por el papá y por la mamá. Si hay que hacer algún favor al papá y a la mamá, hacerlo de buena gana. La importancia que le da Dios a la obediencia a los padres es impresionante. ¿Saben por qué? Porque el Antiguo Testamento, me gustaría leerles un poquitito el Antiguo Testamento, donde dice, allí en Levítico 29, dice así el texto 29 de Levíticos, dice: si alguien maldice a su padre o a su madre, será condenado a muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre y será responsable de su propia muerte. Aquí no hay una cosa suave respecto a cuál es la importancia de obedecer al papá y a la mamá. El que maldice a su papá y a su mamá merece morir. Aunque no esté muerto hoy día, en la ley de Dios tiene una condena de muerte sobre sí. Hay una ley casuística, una ley basada en casos particulares en el Deuteronomio, pero que nos da un profundo principio sobre qué hacer. Miren, 21:18. Si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde, que no escucha a su padre ni a su madre, ni los obedece cuando lo disciplinan, su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán ante los ancianos. Y dirán los padres a los ancianos: este hijo nuestro es obstinado y rebelde, libertino, borracho, no nos obedece. Entonces los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo. Así extirparás el mal que haya en medio de ti, y todos en Israel lo sabrán y tendrán temor. No es una cosa poco importante para Dios. Está hablando de un hijo que sale de la casa sin permiso, que se va a fiesta, que se emborracha, que se acuesta con cualquier niño o niña por ahí, que no está ni ahí con su papá y con su mamá. Ese hijo, según la ley de Dios, tiene una condena de muerte sobre sí. Los papás no lo pueden matar. Fíjense aquí. Aquí estaba la obligación o la responsabilidad puesta sobre el Estado, que serían los ancianos de Israel. Hoy no se puede hacer. La legislación actual no lo contempla. Pero ¿saben qué? Si hay hijos rebeldes de esa categoría, están muertos. Tienen una condena de muerte sobre sí. Así es de importante la obediencia. ¿Colapsaron todos?
No se distraiga, salgan solo lo necesario, por favor. Entonces, no está hablando de niñitos de pecho que no quieren tomarse la papa, ni niños llorones que cuando el papá y la mamá le dicen que se callen, no se callan, ¿cierto? Nuestros hijos lloran, pero cállate. Y con todas las tonos y palabras del mundo no se callan. No está hablando de esa obediencia. O cuando a Lucas le dicen, haga esto, Lucas, y el Lucas no quiere obedecer, no significa de este tipo de niños, sino probablemente adolescentes que viven en la casa, que están teniendo relaciones con personas que no deben relacionarse, que de manera abierta han violado y se han ido en contra de la voluntad de su papá y su mamá. Son esos jóvenes. La Escritura dice que deben morir. Y eso es lo que pasaba con ellos. Los apedreaban. Gracia maravillosa de Dios, porque se nos ha renovado cada mañana la misericordia. Porque cada día se renueva la misericordia para con nosotros. Pero si usted no honra al papá y a la mamá, déjeme decirle que la promesa del mandamiento que está aquí sigue vigente. Eso quiere decir que si no honra al papá y a la mamá, usted le va a ir mal en la vida. Porque dice, el que honra a su padre y a su madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. ¿Qué está diciendo? Está diciendo una buena vida, le va a ir bien si usted honra al papá y a la mamá. Y eso no significa solo con padres vivos, sino también con padres que han muerto. No le estoy diciendo que le prenda vela a sus papás que están muertos, sino que si usted tiene algo en el corazón con respecto al papá o a la mamá que ya no está entre nosotros, debe sanarlo, debe ponerlo a los pies del Señor y debe reconciliarse con ese papá que ya murió, con esa mamá que ya murió, para que le vaya bien. Honra al papá y a la mamá para que le vaya bien. A los que honran al papá tienen bendición de parte de Dios. Los que no, fíjense lo que Dios ha puesto de ellos, muerte sobre ellos, muerte sobre ellos. Dios conoce su corazón y sabe cuál es la relación que tiene con su papá o con su mamá. Pídale gracia a Dios para cumplir su palabra. Pídale gracia a Dios para que en esos actos más difíciles podamos reconciliarnos con nuestros padres. Y no solo reconciliarnos, sino honrarles, a pesar de lo que son, a pesar de cómo son, a pesar de cómo fueron. Yo no sé si mi mamá me autoriza para contar la experiencia. Me autoriza para contar la experiencia. Mi tata fue un hombre muy malo. En términos salvíficos y merecedores del infierno, no más malo que cualquiera de nosotros. Pero era un hombre muy malo. Voy a cortar esta parte del video. Mi tata, como algunos saben, él asesinó a su primera esposa con su amante. Los valió a ambos. Era un hombre joven, probablemente de 20 años. El Estado de Chile lo condenó a pena de muerte, a la pena capital, probablemente al fusilamiento. Mi tata, luego por buen comportamiento y por habilidades musicales que tenía, recibió un beneficio de cumplir cadena perpetua. Después siguió portándose bien, siguió trabajando en la cárcel y todo, recibió 25 años. Y al final su condena fue rebajada a 13 años. En ese periodo de 13 años en la cárcel, su hermano y la esposa de su hermano, su cuñada, lo visitaban. Y en esas visitas iba la hermana menor de esta cuñada a visitar también a este preso. La cosa es que el preso y la jovencita que estaba visitándolo, 15 años menor que él, se enamoraron. Luego de haber salido de la cárcel, él se había asegurado de quedar viudo, pudo casarse y se casaron. Fue no la mejor vida.
Era un hombre alcohólico, golpeador, maltratador y profundamente blasfemo. Profundamente blasfemo. Mírate, era capaz de pararse en la puerta y echarle garabatos a Dios. Estuvo varias veces por completar un ritual de pacto con el diablo. Pero de verdad, no estoy hablando de cosas así sencillitas. Él quería hacer pacto con el diablo hasta que el Señor le salió al encuentro. Hasta que el Señor le salió al encuentro. Y cambió de una manera impresionante. Impresionante. Pero para sus hijas no fue fácil. Al contrario, si el hombre malo debió haberse muerto y ido al infierno, eso era lo justo para que le hiciera justicia a las hijas, a la esposa, a esa mujer, no voy a decir pobre mujer, a esa mujer que asesinó y a ese hombre que asesinó. No. Él debía irse al infierno. Y a Dios se le ocurre salvarlo y cambiarlo. Eso sí que es injusto. Profundamente injusto para el que sufrió el daño. Mi mamá tuvo la experiencia y, según palabras de ella, la bendición de cuidar a mi tata en los últimos días, donde hubo que bañarlo, mudarlo. Gracias a Dios fue un periodo muy corto. Pero mi mamá interpreta esa enfermedad de mi tata, o más bien dicho, el deterioro de su salud, porque no fue una enfermedad en específico, el deterioro de su salud física, no mental, física, como una oportunidad de Dios para reconciliarse definitivamente con su papá. Y ella tenía la capacidad y podía ir a acostarse con él como un bebé para hacerlo dormir. Estoy contando esto porque es la experiencia que conozco. Y cómo uno puede honrar al papá y a la mamá a pesar de lo que fueron, a pesar de lo que son, a pesar de ello, uno puede honrar. Uno debe honrar. Entonces, mis hermanos, la oportunidad está dada. El Señor nos ha dado una promesa de bendición para aquellos que honran al papá y a la mamá. Tome esa bendición. Entregue delante del Señor su orgullo, su dolor, todo lo que le está pasando en su corazón por esa relación con papá y mamá. Entréguelo delante del Señor, porque eso es una carga que usted tiene en el corazón. Y si es una carga, póngala delante de Dios. El Señor Jehová dice: echa sobre mí tu carga y yo te la llevaré. Si alguno está cargado y cansado, venga a mí. ¿Y qué dice Jesús? Yo lo haré descansar. Tome el yugo de Cristo, ese yugo es fácil y liviano. Reconcíliese. Esa promesa tiene bendición, tiene una profunda bendición para su vida. No la desaproveche. En segundo lugar, está hablando de hijos obedientes, pero también está hablando de padres sabios. Y esta es una innovación más del apóstol Pablo, porque en las deberes filiales en la antigüedad estaban claritos para mujeres, para hijos y para esclavos. Claritos. Y en la cultura greco-latina, el padre de familia, el pater familias, tenía la autoridad sobre toda la casa y todos eran propiedad de él. Del mueble hasta la esposa, los esclavos, las mujeres, de todo era propiedad de él. Él podía matar a alguien en la casa y, como decimos en Chile, no le salía ni por jurado. Nada. Era dueño de todos. Y luego dice: pero ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. Por lo tanto, hay límites en cuanto a la autoridad del papá. La primera exhortación es a no hacerlos enojar. Al estar en esta cultura, estar en absoluta merced de los padres. E incluso podían llegar al abuso y a la muerte. Esto llega a romper los paradigmas de la sociedad.
a la cual el apóstol Pablo le había escrito. El enojo de los hijos también puede interpretarse como desánimo. El pasaje paralelo de Colosenses, ahora el versículo 21. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. ¿Cómo un padre puede hacer enojar a su hijo? Y este enojo sea justo delante de Dios. Porque Dios está diciendo, no nos enojen, por lo tanto, los padres pueden ser injustos en cuanto a hacer enojar a los hijos. Por ejemplo, hay varias cosas que podemos hacer como padres para hacer enojar a nuestros hijos. La protección excesiva. Eso de decirles, ustedes necesitan que permanentemente yo esté con ustedes para que las cosas salgan bien. Eso podría enojar a nuestros hijos. No hacerlos sentir bien, desanimarlos en cuanto a las capacidades y dones que Dios les ha dado. También podría ser por medio del favoritismo. Querámoslo o no, estamos completamente impulsados por nuestra pecaminosidad a tener favoritismo con nuestros hijos. Es una lucha que tenemos que dar día tras día, de no haber ofendido a alguno de nuestros hijos, porque de manera evidente o de manera escondida o inconsciente le hemos dado la preferencia o le hemos dado un puesto de preeminencia a uno de los hijos respecto de nuestro cariño, de nuestra relación, de nuestro cuidado, de todo. ¿Quién no se ha sentido de los hijos presentes el hijo despreciado? El síndrome del hijo del medio. Ah, el más grande porque el más grande, porque el primero, porque el más lindo, porque el más gordo, porque no sé qué. Ah, el último porque el conchito, porque no sé qué, porque mi niñito, porque mi guaguita. ¿Y los del medio? Ah, ¿verdad que tenemos dos más? Ah, ¿verdad que tenemos uno más? ¿Cómo se llamaba? Como le pasa a Homero. Le cambia el nombre a los hijos. Estoy hablando de Homero Simpson. ¿Cuántas veces no hemos sido favoritistas con uno de nuestros hijos? Hemos pecado. Padres que han tenido favoritismo con algunos hijos. Pídanle perdón a su hijo. Pídanle perdón a su hija. Porque eso realmente le ha tocado el corazón. Ese descuido suyo. Esa indiferencia suya. Hay casos claritos. En el caso de José, que era el favorito del papá, ¿qué pasó? Tenían tanto odio los hermanos que llegaron a venderlo como esclavo. O el caso de Jacob y Esaú, la preferencia que tenía la mamá, que la llevó a mentir para que le robara la primogenitura a Esaú, aunque Esaú ya la había vendido, pero fue el muñequeo de la mamá, la manipulación de esa mamá tan necia, de interponer a sus hijos, de mujer necia de destruir su casa, por tener favoritismo. Debemos amar a los hijos por igual, completamente por igual. Y amarlos por igual no significa hacer las mismas cosas con todos. Debemos ser equitativos con los hijos. No igualdad, equidad. Porque hay hijos que necesitan un poco más de atención y hay otros que necesitan otro tipo de atención. Con algunos uno tiene que leer el libro y con otros tiene que jugar a la pelota. Y hay que ser lo suficientemente sabio para saber cuáles son las necesidades de nuestros hijos. Por desaliento directo. No, que tú no te la vas a poder. No. Derecho no. Medicina no, pues hay que estudiar para eso, pues. Usted no estudia. Animemos a nuestros hijos. Animémoslos. Voy a poner un caso específico. ¿Cómo esperarían ustedes que fuera un nadador? Esperarían que fuera como Phelps, ¿no? Alto, grande, una máquina gigante. Aquí tenemos un nadador espectacular que no es alto, es más bien bajo. ¿Y tiene cuántas? ¿50? ¿55 ya? ¿Cuántas medallas? 50 medallas, Elías. Y sus papás creyeron en él, pues. Lo animaron.
Al chiquitito que a lo mejor los vecinos, no sé, los hermanos de la iglesia, ¿qué van a dar? Se va a ahogar ese cabrón chico ahí. Se lo va a comer un jurel. Sin embargo, invirtieron seguramente en él, en comprar cosas, en llevarlo a la natación y verlo nadar es impresionante, impresionante. Es un pequeño gigante en el agua. Entonces, mis hermanos, animar a nuestros hijos, decir que sí pueden hacerlo, dentro del marco del realismo, evidentemente, pero animarlos, no desanimarlos. Y yo creo que a ustedes, compadre, le ha pasado lo mismo. 1000 veces se han descubierto desanimando a sus hijos. La falta de confianza en los hijos, muy parecida al exceso de protección. Eso de que no va a ser capaz, no es que usted todavía es muy chiquitito, no es que usted es muy grandecito, no es que usted es muy distraído, no es que siempre hay algo, y nunca le damos la confianza a los hijos que necesitan. Por no reconocer su individualidad, son personas y son distintas a nosotros. Se parecerán mucho a nosotros en algunas cuestiones, pero son distintas y debemos guiarlos en su camino. Por descuido, por mero descuido. Esos padres flojos, esas madres flojas, que creen que una trayendo plata, comida y no sé qué, y dando ciertos cuidados es suficiente. No, el descuido también puede llamar a los hijos al desánimo y a la rabia. Por palabras ásperas o por maltrato físico. Ese dolor en el corazón que producimos con palabras fuertes, con groserías a los hijos, con un cachuchazo instantáneo, ¿cierto? Porque es la forma más rápida de hacerlos reaccionar. El camino corto para llamarles la atención. ¿Cuántas posibilidades hay de equivocarse allí con los hijos y de ser injusto con los hijos? Si muchas veces tenemos culpa y responsabilidad de tener hijos desobedientes. La responsabilidad ya cae sobre los hijos. Pero aquí nos damos cuenta de que el producto de un hijo desobediente es un padre insensato, una madre insensata. Por eso son hijos desobedientes. ¿Qué dijo sabiamente Marco Aurelio a Cómodo cuando se arrodilló? Le dijo: tus errores como hijo son mis fracasos como padre. Y así es. Los errores que los hijos tienen son de total y absoluta responsabilidad de nosotros. Son nuestro fracaso como papá, nuestro fracaso como mamá. Hagámonos cargo de aquello. En lugar de hacer eso, dice: críenlos, críenlos. Y la palabra tiene el sentido de que sean apreciados tiernamente. Eso es criar. Criar es ayudar a florecer. Tiene la idea de ternura, de dedicación. La crianza incluye ternura, amor y dedicación hacia aquel que es criado. La ternura no excluye la firmeza. Evidentemente debemos ser padres tiernos, madres tiernas, amorosos. Llenarlos de profundo amor. Béselos lo más que pueda mientras pueda. Porque después le van a poner límites. Regalonee con ellos lo que más pueda. Déjelos que se metan en su cama. Juegue con ellos, vea tele con ellos. Acarícielos lo que más puedan. Eso es criarlos tiernamente. Es el contacto físico, tomarlo en los brazos, acariciarlo para animarlo, para animarla. Que los hijos vean en el papá y en la mamá. Que no se les muera nunca el complejo de Electra y de Edipo, de querer casarse con el papá y con la mamá. ¿Saben por qué? Porque si somos buenos padres y buenas madres, nuestros hijos e hijas, ¿saben lo que van a decir? Me quiero casar con un hombre como mi papá. Aunque tengan 20, 25, 30 años, un hombre como mi papá, él es un hombre de verdad, él es ejemplo. Me quiero casar con una mujer como mi mamá,
una mujer sabia, una mujer respetuosa, una mujer de verdad. Pero cuando no somos los padres que la Biblia nos pide que seamos, ¿saben lo que van a hacer nuestros hijos? Van a elegir la antítesis del papá y de la mamá. Todo lo contrario al papá y todo lo contrario a la mamá. Lo que menos se parezca a mi papá, por favor. Cuando logramos ese respeto de los hijos y de las hijas, ¿saben lo que va a pasar? Que ellos van a estar profundamente confiados en que nosotros demos la aprobación o la desaprobación a la persona con las cuales ellos quieren formar una vida. Si nuestros hijos no nos respetan a ese nivel, nuestra palabra respecto de la persona, esposo o esposa, con la que van a compartir la vida, no va a tener un peso suficiente. Cuando nuestros hijos nos respetan de esa manera, van a estar profundamente confiados de que papá y mamá son sabios y realmente quieren lo mejor para ellos. No es solo de decirlo, yo quiero lo mejor para ti. No, que se note que yo quiero lo mejor para ti. Entonces, como decía, no excluye la firmeza. La disciplina e instrucción también está allí. Dice, si no, disciplinarlos. Podrían cambiar la diapo, por favor. Disciplinarlos e instruirlos. ¿Qué está diciendo acá? Básicamente está diciendo, oiga, la disciplina tiene que ver con lo físico. Vale decir, con las responsabilidades e incluso con una palmadita porque se está portando mal. Para apartarnos de un dolor más terrible, la vara de la cual habla Proverbios. Porque el que disciplina a su hijo lo está librando del infierno. El padre que disciplina a su hijo lo ama. El que no lo aborrece. El padre y la mamá floja para disciplinar es porque en realidad aborrece a sus hijos y no le importa la eternidad de su hijo. Lo estamos apartando del infierno cuando somos muchas veces duros con ellos. Pero también dice, hay algunos padres que creen que eso solamente es la crianza. No, está hablando acá también de instruir, de poner sentido en la cabeza, de conversar con los hijos, de enseñarles su palabra. ¿Qué nos está diciendo? Que tenemos que ser protagonistas. Se nos ha dado la responsabilidad de criar hijos para el Señor. La primera palabra que aparece en el texto, hijos obedezcan a sus padres, es genérico. La palabra que usa acá, en el 4, y ustedes padres, es masculino. O sea, la responsabilidad de disciplinar e instruir no es solamente de la mamá. Pero mi hijita, si usted está en la casa todo el día, no sé qué, usted no hace nada. Así que dedíquese usted a criarlo y no sé qué. No, yo vengo cansado, ¿qué voy a hacer un devocional con los chicos? ¿Tiene una pregunta? No, que le pregunten al pastor esas cuestiones. Nuestros hijos tienen que ser educados ¿por quién? Por papá. Eso va a crear una imagen de autoridad potente del papá en la familia. Y va a ser realmente el papá de la familia. Críenlos y disciplínenlos y críenlos. ¿Por qué razón? Probablemente la razón por la que el apóstol Pablo se dirige específicamente a los padres varones podría bien ser por dos cosas, que no son necesariamente excluyentes. Es porque ellos, como cabeza de respectivos de sus hogares, sobre ellos descansa la responsabilidad de criar y de educar a los hijos. O también porque ellos, tal vez en cierto caso, necesitan, aún más que las madres, la amonestación de hágase cargo de la disciplina y la instrucción de los hijos. En las dos salimos perdiendo los varones. Una porque es responsabilidad nuestra y otra porque probablemente es a nosotros a quien se nos olvida más fácilmente, nosotros varones, que tenemos la responsabilidad también, junto con mamá, de criar y disciplinar a los hijos. No estamos excluidos de aquello, sino que estamos llamados a ser protagonistas para aquello. La responsabilidad, la obediencia de los hijos, mis hermanos, trae bendición personal.
La obediencia y la honra al papá y a la mamá trae bendición personal para cada vida. Imagínense un papá que no está honrando al papá y a la mamá, está arrastrando una familia completa y privándola de la bendición. Y en segundo lugar, la responsabilidad de crianza no trae solamente bendición personal, sino ser responsables con la crianza de nuestros hijos trae bendición a la familia, a la iglesia y a la sociedad. Y solo con una experiencia voy a terminar. Mi hijo estaba reaccionando un tanto con desánimo por un profesor extremadamente autoritario que hoy día tiene como profesor jefe. Evidentemente yo fui a hablar con el profesor. Le hablé como papá y como colega. Y le dije, y le expresé de manera muy firme pero muy respetuosa, que su práctica docente no era apropiada. Y él lo reconoció como un error de su propio carácter, su autoritarismo. Y yo le dije, usted está mirando a los niños como puros cabros que necesitan una pata firme encima para que no se muevan y para que obedezcan. Le dije, es probable que la mayoría sea así, pero ¿sabe qué? Si usted no es autoritario, mi hijo lo va a respetar igual. ¿Y sabe por qué? Porque yo soy autoridad para mi hijo. Si yo soy autoridad para mi hijo, usted también va a ser autoridad para mi hijo. Porque él va a saber respetar la autoridad cuando debe respetar. No tiene que ganarse esa autoridad con mi hijo de esta manera. Porque le dije, además, él ya tiene un papá y no quiere tener dos papás. Con uno, como yo, le basta y le sobra. Voy dando la vuelta en el colegio. El mismo día, pero más tarde. Los carabineros tenían un niño de séptimo básico con la mochila en la mano y el niño llorando. 2 carabineros en moto. Y el carabinero estaba viendo su dirección. Y él le decía, yo no fui, tío. Yo no fui. Y el carabinero le dijo, yo te vi tirarme la piedra. Y le gritaste, casi me pité al Paco. Los carabineros se dieron la vuelta y lo interceptaron. Y él decía que no había sido. Parece que salió gente del colegio a solucionar el tema. ¿Qué quiero decir con esto? Ese niño, si es que fue él, el carabinero se puede haber equivocado, evidentemente, como habitualmente les pasa. Pero si no se equivocó, ese niño, o el otro que le tiró la piedra, no importa. Es porque no tiene autoridad en su casa. Por lo tanto, las familias chilenas están proveyendo, ¿saben qué? Hijos irrespetuosos, tanto para con ellos como para con cualquier autoridad que esté por delante. Y la Escritura nos llama a otra cosa, a criar hijos responsables. Porque cuando criamos hijos responsables e hijos respetuosos, traemos bendición no solo para ellos, ni para nuestra familia, sino también para nuestra iglesia y para la sociedad entera. Sea responsable. Hijos, seamos obedientes y honremos a nuestro papá y a nuestra mamá. Padres, seamos responsables y protagonistas en la crianza y la disciplina de nuestros hijos. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad que tú nos has regalado de poder escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ponerla en práctica. El desafío, Señor, que nos ha hecho tu palabra de a los hijos la obediencia y la honra. Y a los padres sabiduría para criar y para disciplinar. Oramos en el nombre de Jesús.